El año 48 después de Cristo. Roma, la capital del mundo conocido, despertó una mañana de octubre sin su emperatriz. Valeria Mesalina, la mujer más poderosa del imperio después del propio emperador Claudio, había desaparecido durante la noche. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron los jardines de Lúculo, su cuerpo yacía atravesado por el acero de un gladio romano. Tenía apenas 25 años. La historia oficial dirá que fue ejecutada por conspiración y adulterio. Pero, ¿qué crímenes realmente cometió esta mujer para merecer ser borrada tan violentamente de la memoria del imperio más grande de la antigüedad? ¿Y por qué sus propios contemporáneos trabajaron tan arduamente para garantizar que su nombre se convirtiera en sinónimo de depravación? Esta es la historia que nunca te contaron en clase, porque Mesalina no fue simplemente una emperatriz disoluta, como te enseñaron los libros de texto. Fue una jugadora política en el tablero más peligroso del mundo antiguo, una madre que luchó por asegurar el trono para su hijo en un sistema diseñado para destruir a las mujeres ambiciosas, y finalmente una víctima de la misma máquina de propaganda que ella misma había ayudado a perfeccionar. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La Roma del año 41 era un imperio traumatizado. Apenas 4 años antes, el emperador Calígula había caído asesinado en los pasillos subterráneos del Palatino, apuñalado repetidamente por guardias pretorianos hartos de sus excesos y crueldades. Su reinado de terror había dejado cicatrices profundas en la aristocracia romana, senadores humillados públicamente, familias enteras ejecutadas por ofensas imaginarias, y un tesoro imperial dilapidado en proyectos megalómanos que incluían puentes flotantes sobre bahías enteras y la construcción de un prostíbulo dentro del propio palacio imperial. Cuando los conspiradores encontraron a Claudio escondido detrás de una cortina en las horas posteriores al asesinato, nadie podía imaginar que aquel hombre de 50 años, considerado por toda Roma como un impedido físico y mental, se convertiría en emperador. Claudio tartamudeaba, arrastraba una pierna desde la infancia y movía la cabeza con espasmos involuntarios que hacían que los nobles romanos lo vieran con desdén. Durante décadas, su propia familia lo había mantenido apartado de la vida pública, avergonzada de su presencia. Augusto, su abuelo adoptivo, había escrito en cartas privadas que Claudio era un monstruo de hombre, apenas esbozado por la naturaleza. Pero la guardia pretoriana necesitaba un emperador de la dinastía Julio-Claudia para legitimar su golpe. Y Claudio, precisamente por su aparente debilidad, parecía el candidato perfecto, manejable, agradecido, inofensivo. Lo arrastraron hasta el campamento pretoriano y lo proclamaron emperador antes del amanecer. Para cuando el Senado se reunió esa mañana, ya era demasiado tarde para oponerse. Junto a Claudio en ese ascenso imposible estaba Valeria Mesalina. Se habían casado 2 años antes, cuando ella tenía apenas 14 o 15 años. Era su tercera esposa, elegida por ser sobrina de uno de los senadores más ricos de Roma y porque su juventud garantizaba fertilidad. Claudio ya tenía más de 40 años y necesitaba herederos legítimos que aseguraran la continuidad dinástica. Mesalina cumplió ese papel con eficiencia notable. En el primer año de matrimonio dio a luz a una hija, Claudia Octavia. 2 años después, cuando Claudio fue proclamado emperador, ya estaba embarazada nuevamente. En febrero del 41, apenas un mes después de la coronación, nació Británico, el heredero varón al trono del imperio. Con 21 años, Mesalina se convirtió en Augusta, emperatriz de Roma. Su rostro comenzó a aparecer en monedas de oro y plata, circulando por todo el Mediterráneo. Las estatuas con su imagen se erigieron en foros desde Hispania hasta Siria,
Tenía el poder de otorgar ciudadanía romana, perdonar condenados e influir en nombramientos para cargos cruciales del imperio. Pero también tenía algo que ninguna emperatriz anterior había poseído en tal medida: un emperador que dependía completamente de ella. Porque Claudio, pese a su inteligencia genuina y su conocimiento enciclopédico de la historia romana, era profundamente inseguro. Sabía que los pretorianos lo habían elegido por conveniencia, que el Senado lo despreciaba y que la aristocracia lo veía como un accidente histórico. Necesitaba aliados y Mesalina se convirtió en su operadora política principal. Mientras Claudio se sumergía en reformas administrativas y proyectos de infraestructura, su joven esposa comenzó a tejer una red de lealtades en las sombras del palacio. Los primeros años fueron de consolidación brutal. Roma había aprendido bajo Calígula que un emperador débil podía ser más peligroso que uno fuerte, porque su inseguridad lo volvía paranoico. Claudio no fue la excepción. Con Mesalina susurrándole al oído, comenzó una purga sistemática de potenciales rivales. Apio Silano, el segundo esposo de la madre de Mesalina, fue ejecutado en el 42 por supuesta conspiración. La acusación vino directamente de la emperatriz, quien afirmó haber tenido un sueño premonitorio donde Silano asesinaba a Claudio. El Senado no se atrevió a cuestionar la palabra de la Augusta. Era paranoia justificada o eliminación calculada de obstáculos políticos. Probablemente ambas. Mesalina entendió rápidamente que en la corte imperial romana, la distinción entre amenaza real e imaginaria era irrelevante. Lo que importaba era quién controlaba la narrativa del peligro, y ella se volvió experta en fabricar conspiraciones creíbles. En el 43, cuando Claudio emprendió su famosa invasión de Britania, la primera expansión territorial seria del imperio en décadas, Mesalina permaneció en Roma como regente de facto. Durante los 4 meses que el emperador estuvo ausente, ella consolidó su control sobre la administración palatina, colocó a sus propios libertos en posiciones clave de la burocracia imperial. Tejió alianzas con senadores ambiciosos, ofreciéndoles acceso privilegiado al emperador. Y más crucialmente, comenzó a acumular una fortuna personal que rivalizaba con el tesoro del Estado. ¿Cómo lo hizo? A través del método más antiguo del poder romano: las confiscaciones. Cuando un aristócrata era condenado por traición, sus propiedades pasaban automáticamente al emperador, o más precisamente, a quien controlaba el aparato administrativo que procesaba esas confiscaciones. Mesalina se aseguró de que una porción significativa de esas riquezas fluyera hacia sus propias arcas. Villas en la costa de Campania, latifundios productores de aceite en Hispania, minas de oro en Dalmacia. La emperatriz de 23 años estaba construyendo un imperio económico dentro del imperio. Pero la riqueza en Roma nunca fue solo riqueza, era poder, y el poder era supervivencia. Porque Mesalina sabía algo que los historiadores posteriores preferirían ignorar. Como mujer en la cumbre del poder romano, su posición era inherentemente precaria. No tenía autoridad formal, no podía comandar legiones, presidir el Senado o administrar justicia en su propio nombre. Todo su poder derivaba de su relación con Claudio. Y Claudio, como cualquier emperador romano, podía morir en cualquier momento. Asesinado, envenenado, víctima de enfermedad o accidente. Si eso sucedía antes de que Británico alcanzara la edad adulta, Mesalina y sus hijos serían vulnerables. La historia romana estaba repleta de viudas imperiales y herederos menores asesinados en luchas sucesorias. Agripina la mayor, abuela de Mesalina, había muerto de hambre en prisión después de que Tiberio la acusara de conspiración. Sus hijos fueron ejecutados uno por uno. Julia, hija de Augusto, había sido exiliada y dejada morir en una isla remota. El poder imperial no protegía a las mujeres de la familia imperial. Las convertía en objetivos.
Entonces, Mesalina hizo lo que cualquier actor político racional haría en su posición. Intentó asegurar su supervivencia y la de sus hijos, acumulando poder independiente. Necesitaba recursos económicos que no dependieran de la voluntad del emperador. Necesitaba aliados en el Senado, en la Guardia Pretoriana, en la administración provincial. Necesitaba ser indispensable para tantas personas que eliminarla se volviera más costoso que tolerarla. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero hubo un problema. Para construir esa red de poder, Mesalina tuvo que utilizar las únicas herramientas que la sociedad romana permitía a las mujeres: la influencia social, el patronazgo y la sexualidad. Y fue precisamente el uso de esa última herramienta lo que los historiadores antiguos convertirían en el centro de su leyenda negra. Las fuentes antiguas, escritas décadas después de su muerte por autores con agendas políticas específicas, pintaron a Mesalina como una ninfómana insaciable que se escabullía del palacio durante las noches para trabajar en burdeles del Suburra, el barrio rojo de Roma. Juvenal, el satírico, escribió que competía con prostitutas profesionales para ver quién podía acostarse con más hombres en una noche. Plinio el Viejo afirmó que había derrotado a la prostituta más famosa de Roma, manteniéndose 25 relaciones sexuales seguidas. Tácito, el historiador más respetado, describió orgías en el palacio donde Mesalina obligaba a esposas de senadores a prostituirse mientras sus maridos observaban impotentes. ¿Cuánto de esto es verdad? Imposible saberlo con certeza, pero consideremos la fuente. Estos autores escribieron durante el reinado de emperadores posteriores que necesitaban legitimar su propio poder, difamando a la dinastía Julio-Claudia. Juvenal escribió bajo Trajano, 60 años después de los eventos, basándose en rumores y propaganda. Tácito escribió bajo los Flavios, la dinastía que había derrocado a los sucesores de Claudio. Su interés no era la verdad histórica, sino la construcción de narrativas morales que justificaran el orden político presente. Lo que sí sabemos con certeza es esto: Mesalina tuvo numerosos amantes fuera de su matrimonio. Los nombres están documentados en múltiples fuentes. Mnester, un actor pantomimo famoso. Silio, un senador de antigua familia patricia. Probablemente otros. En la Roma del siglo I, esto no era inusual para hombres de poder, pero era imperdonable para una mujer, especialmente para la emperatriz. El adulterio femenino no era solo infidelidad conyugal, era traición política, porque ponía en duda la paternidad de los herederos y, por lo tanto, la legitimidad de la sucesión dinástica. Pero Mesalina fue más allá. No se contentó con aventuras discretas. Según las fuentes, fue flagrante, casi desafiante. ¿Por qué esa imprudencia? Una teoría es simple hedonismo, la corrupción que el poder absoluto inflige en caracteres débiles. Pero hay otra interpretación posible, más oscura y más interesante. ¿Y si Mesalina estaba usando la sexualidad como herramienta política deliberada? En una sociedad donde las mujeres no podían ocupar cargos formales, las relaciones sexuales eran una forma de crear lealtades personales y compromisos. Un senador que se acostaba con la emperatriz no solo traicionaba al emperador, se convertía en su cómplice, atado a ella por el secreto compartido de su traición. Era una forma de crear rehenes voluntarios. Mnester, el actor, era inmensamente popular entre el pueblo romano. Tenerlo como amante le daba a Mesalina conexión con las clases populares urbanas. Silio era de una familia patricia con conexiones militares. Una alianza con él significaba potencial apoyo de las legiones en caso de crisis sucesoria. Cada amante representaba un activo político diferente.
O quizás estamos sobreintelectualizando. Tal vez Mesalina simplemente disfrutaba del poder que su posición le otorgaba para romper las restricciones que la sociedad romana imponía a las mujeres. En un mundo donde se esperaba que las matronas romanas fueran castas, silenciosas y obedientes, ella era la única mujer en el imperio que podía hacer exactamente lo que quisiera sin consecuencias inmediatas. El poder absoluto corrompe, y Mesalina tenía más poder que cualquier mujer romana en la historia, pero las consecuencias llegaron, no inmediatamente, pero llegaron. En el otoño del 47, 6 años después de convertirse en emperatriz, Mesalina cometió su error fatal. Se enamoró. O al menos tomó una decisión que solo tiene sentido si asumimos que la emoción nubló su juicio político, normalmente agudo. Gayo Silio era un hombre extraordinario según los estándares romanos. Alto, apuesto, elegante en el habla y los modales. Provenía de una familia con historia militar distinguida. Había alcanzado el consulado, el cargo político más prestigioso después del emperador mismo. Era rico, culto y carismático. También estaba casado con una mujer llamada Junia Silana. Mesalina lo quería, y como emperatriz de Roma, estaba acostumbrada a obtener lo que quería. Según Tácito, obligó a Junia Silana a divorciarse de Silio, amenazándola con acusaciones fabricadas de conspiración. Otros historiadores sugieren que Silio dejó a su esposa voluntariamente, seducido por el poder y la promesa de la emperatriz. Independientemente de los detalles, el resultado fue claro. Silio se convirtió en el amante principal de Mesalina, viviendo abiertamente con ella, mientras Claudio se sumergía en sus estudios históricos y proyectos administrativos, aparentemente ajeno o deliberadamente ciego a lo que sucedía en su propia casa. Durante un año, la relación continuó. Silio comenzó a usar joyas y vestimentas que habían pertenecido a Claudio. Participaba en las audiencias donde Mesalina ejercía sus funciones como augusta. El escándalo era conocido en toda Roma, comentado en susurros en los baños públicos y gritado abiertamente en las tabernas del Suburra. Pero nadie se atrevía a informar al emperador. ¿Por qué no? Porque Mesalina había pasado 6 años cultivando una red de terror eficiente. Había orquestado la ejecución de decenas de aristócratas acusándolos de conspiración. Cualquiera que la desafiara arriesgaba no solo su propia vida, sino la confiscación de todas sus propiedades y la destrucción de su familia. El miedo la protegía mejor que cualquier guardia pretoriana. Pero entonces Mesalina y Silio cruzaron una línea de la cual no había retorno. En octubre del 48, mientras Claudio estaba en Ostia supervisando la construcción de un nuevo puerto imperial, Mesalina y Silio organizaron una ceremonia de matrimonio. Fue pública, formal, completa con sacrificios religiosos y testigos nobles. No fue un acto simbólico privado, fue una boda romana legal, ejecutada con todas las formalidades requeridas por la ley y la tradición. El imperio tenía ahora 2 emperatrices legalmente casadas con 2 hombres diferentes, y uno de esos matrimonios había sido contraído mientras el emperador aún vivía. Locura suicida, golpe de estado disfrazado de boda, declaración de independencia política en el único lenguaje que la ley romana reconocería. Los historiadores han debatido durante 2 milenios qué estaba pensando Mesalina. Algunas teorías sugieren que planeaba proclamar a Silio emperador una vez que Claudio muriera, asegurando que ella retuviera el poder como esposa del nuevo emperador en lugar de arriesgarse a ser eliminada como viuda del anterior. Otros argumentan que fue un acto de desafío emocional, una mujer que había vivido bajo presión extrema durante años finalmente quebrándose y haciendo algo imperdonable simplemente porque podía. Pero hay una tercera teoría, más oscura. ¿Y si Mesalina y Silio realmente creían que podían salirse con la suya? Habían pasado años observando cómo Claudio ignoraba evidencia de sus aventuras.
El emperador era conocido por su dependencia de su esposa y por su tendencia a creer lo que ella le decía. Quizás pensaron que podrían presentar el matrimonio como un malentendido, una ceremonia religiosa malinterpretada, algo que podría ser explicado y perdonado. Si ese fue el cálculo, fue catastróficamente erróneo, porque había un grupo en Roma que había estado esperando exactamente este momento, los libertos imperiales que administraban la burocracia del palacio. Estos eran hombres que habían sido esclavos, liberados por emperadores anteriores, y que ahora manejaban las finanzas, la correspondencia y la administración diaria del imperio. Narciso, Palas y Calisto eran los tres más poderosos. Técnicamente servían al emperador, pero en realidad operaban como una oligarquía administrativa que rivalizaba con el Senado en influencia. Mesalina había sido tanto su aliada como su amenaza. Habían trabajado juntos en confiscaciones y purgas, pero también sabían que si algo le sucedía a Claudio, Mesalina podría volverse contra ellos para consolidar el poder de su hijo. Y el matrimonio concilio les proporcionó la oportunidad perfecta. Narciso fue quien actuó. Esperó hasta que Claudio estuviera en Ostia, lejos del palacio donde Mesalina tenía control total de la seguridad. Luego organizó un grupo de testigos. Senadores que habían asistido a la boda, esclavos del palacio que habían visto a Silio usar las joyas imperiales, cortesanas que podían atestiguar sobre la relación. Les prometió protección si testificaban, y los llevó ante el emperador. Claudio, según las fuentes, no lo creyó al principio. Exigió pruebas. Narciso las proporcionó. Los testigos hablaron, describiendo en detalle la ceremonia nupcial. Los documentos legales del matrimonio fueron presentados. Finalmente, Claudio fue llevado al palacio, donde Narciso le mostró las habitaciones de Mesalina, aún decoradas con adornos nupciales de la noche anterior. El emperador colapsó. Según Tácito, tartamudeó preguntas repetidas sobre si todavía era emperador, si todavía era el esposo de Mesalina, si el matrimonio concilio era legalmente válido. Narciso respondió con brutal honestidad: sí, el matrimonio era válido bajo la ley romana, lo que significaba que Mesalina había cometido no solo adulterio, sino bigamia. Y bajo la ley de traición, casarse con alguien que no fuera el emperador mientras éste vivía podía interpretarse como conspiración para reemplazarlo. Claudio ordenó inmediatamente el arresto de todos los involucrados. Silio fue capturado en el foro. No negó nada, simplemente pidió una ejecución rápida. Le fue concedida. Otros participantes en la boda fueron arrestados. Mnester el actor, varios senadores menores, cortesanas que habían asistido a la ceremonia. Todos fueron ejecutados en las horas siguientes, algunos por espada, otros forzados al suicidio. Pero Mesalina no estaba con ellos. Cuando llegaron las noticias del regreso de Claudio, había huido al único lugar donde pensó que podría estar a salvo: los jardines de Lúculo, la vasta propiedad que había confiscado años antes de Valerio Asiático, uno de los hombres más ricos de Roma, a quien ella misma había acusado de conspiración y forzado al suicidio. Era una de sus propiedades más queridas, llena de fuentes, estatuas importadas de Grecia y jardines diseñados por arquitectos paisajistas traídos de Alejandría. Allí esperó, con su madre Domicia Lépida y sus dos hijos pequeños. Británico tenía 7 años, Octavia tenía 9. ¿Entendían lo que estaba sucediendo? ¿Sabían que su madre estaba a horas de la muerte? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los últimos rayos del sol de octubre entraban oblicuos entre los cipreses de los jardines de Lúculo. Mesalina estaba sentada junto a una fuente,
con Británico en su regazo y Octavia aferrada a su brazo. Domicia Lépida, su madre, intentaba convencerla de que huyera, de que tomara lo que pudiera y escapara de Roma antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿huir a dónde? ¿A las provincias, donde cada gobernador debía lealtad al emperador? ¿Al extranjero, donde los reyes clientes de Roma la entregarían inmediatamente para ganar favor con Claudio? No había salida. Mesalina lo sabía. Entonces comenzó a escribir. Según Tácito, redactó una petición de clemencia dirigida a Claudio, invocando sus años de matrimonio, recordándole a sus hijos comunes, rogándole que al menos la escuchara antes de condenarla. Envió la carta con mensajeros urgentes. Mientras tanto, en el palacio, se estaba desarrollando un debate que decidiría no solo el destino de Mesalina, sino el futuro del imperio. Claudio, después del shock inicial, estaba comenzando a vacilar. Sus consejeros podían ver la duda creciendo en sus ojos. Era conocido por su naturaleza indecisa, su tendencia a cambiar de opinión cuando era presionado por diferentes facciones. Y Mesalina, después de todo, era la madre de su heredero. Ejecutarla crearía complicaciones dinásticas enormes. Narciso entendió que tenía que actuar rápido. Si Mesalina lograba hablar directamente con Claudio, si podía mirarlo a los ojos y desplegar toda la manipulación emocional que había perfeccionado durante 8 años de matrimonio, existía la posibilidad de que lo convenciera de perdonarla, o al menos de suavizar el castigo. No podía permitir que eso sucediera. Entonces Narciso hizo algo sin precedentes. Como secretario imperial, tomó el mando de un destacamento de la Guardia Pretoriana y salió personalmente hacia los jardines de Lúculo. No era el verdugo oficial, no tenía autoridad militar formal, pero en ese momento de crisis nadie se atrevió a desafiarlo. Llevó consigo a un tribuno pretoriano llamado Geta y a un centurión llamado Ebodo, ambos conocidos por su brutalidad eficiente. El viaje desde el palacio hasta los jardines tomó aproximadamente 1 hora, atravesando Roma en un crepúsculo que se oscurecía rápidamente. Podemos imaginar a Narciso repasando mentalmente todos los escenarios posibles. Si Mesalina se resistía, si intentaba usar a sus hijos como escudos humanos, si amenazaba con revelar secretos que podrían destruir a los libertos que la traicionaron. Tenía que ser rápido, decisivo, sin espacio para negociación o drama. Cuando llegaron a los jardines, encontraron a Mesalina no en el palacio principal, sino cerca de una fuente ornamental, todavía con sus hijos, su madre parada a su lado. Las fuentes difieren sobre si Domicia Lépida estaba intentando convencer a su hija de suicidarse para evitar la deshonra pública de una ejecución, o si estaba simplemente consolándola en sus últimos momentos. Ambas versiones son probablemente ciertas, en alguna medida. Mesalina vio a los soldados entrar. Según Tácito, su primera reacción fue intentar hablar, comenzar a articular una defensa, exigir ver al emperador, invocar su estatus como Augusta. Narciso la interrumpió. No iba a haber juicio, ni audiencia, ni última oportunidad de manipulación. Entregó a Geta una orden de ejecución. Era escueta, firmada por Claudio horas antes en un momento de ira y shock. Una sola sentencia: que Mesalina fuera ejecutada por traición al emperador y al pueblo romano. Había 2 formas tradicionales de ejecutar a mujeres nobles romanas condenadas por adulterio. La primera era el suicidio obligado, donde se le entregaba a la condenada una espada o daga y se le daba tiempo para usarla en sí misma, preservando así una apariencia de dignidad y autonomía. La segunda era la estrangulación, considerada menos honrosa, pero más apropiada para criminales que habían actuado sin honor. Narciso no ofreció la opción del suicidio. Aparentemente temía que si se le daba tiempo y privacidad, Mesalina podría intentar escapar o enviar algún último mensaje que complicara la situación.
ordenó ejecución inmediata, pero hubo un problema. Los soldados vacilaron. Mesalina era todavía, técnicamente, la emperatriz de Roma. Su rostro estaba en cada moneda del imperio. Las estatuas con su imagen se elevaban en cada foro provincial. Había sido augusta durante 8 años, otorgando favores, destruyendo enemigos, tejiendo la red de poder que había definido el reinado de Claudio. Incluso ahora, caída y condenada, su presencia emanaba autoridad. Geta, el tribuno, se quedó paralizado. No podía hacer que su mano empuñara la espada contra ella. El tabú era demasiado profundo, la transgresión demasiado enorme. Evodo, el centurión, era un hombre más duro, acostumbrado a matar sin preguntas. Pero incluso él pareció dudar. Fue Domicia Lépida, su propia madre, quien finalmente rompió el impas. Según Tácito, le gritó a su hija que ya no le quedaba nada excepto morir con dignidad, que no suplicara, que no llorara, que enfrentara el acero con el coraje que se esperaba de una mujer de su linaje. «Tu vida está perdida», le dijo. «Solo piensa en tu honor». ¿Fueron realmente esas sus últimas palabras de consuelo? ¿O fue Domicia intentando asegurarse de que su hija muriera rápido antes de que pudiera decir algo que implicara al resto de la familia? Los historiadores han debatido ese momento durante siglos. Probablemente fue ambas cosas, amor materno y cálculo político, entrelazados de manera inseparable, como todo en la corte imperial romana. Mesalina entonces tomó una daga de manos de Evodo. Las fuentes dicen que la levantó. La colocó contra su propia garganta, pero sus manos temblaban tan violentamente que no podía completar el acto. Intentó varias veces, presionando el acero contra su piel, pero cada vez su voluntad flaqueaba. El instinto de supervivencia era demasiado fuerte, incluso cuando la mente aceptaba la inevitabilidad de la muerte. Finalmente, Evodo lo hizo por ella. Atravesó su garganta con un solo golpe del gladio. No fue limpio. Las espadas romanas no estaban diseñadas para ejecuciones precisas, sino para combate en formación. El corte fue profundo pero desigual. Mesalina colapsó junto a la fuente, su sangre mezclándose con el agua que fluía sobre mármol importado de Carrara, manchando los mosaicos que representaban escenas de la mitología griega. Diosas siendo castigadas por su orgullo. Murió en segundos, ahogándose en su propia sangre mientras el sol terminaba de ponerse sobre Roma. Tenía 25 años. Había sido emperatriz durante 8 años, madre de 2 hijos, dueña de propiedades que se extendían desde España hasta Siria, y la mujer más poderosa del mundo conocido. Ahora era simplemente un cuerpo desangrándose en un jardín que ella misma había robado a un hombre a quien había destruido. Narciso ordenó que el cuerpo fuera dejado donde cayó durante la noche. No le fue permitido funerales de estado, ni procesión pública, ni honores que normalmente correspondían a una augusta. Su madre tuvo que negociar simplemente para obtener permiso para cremación privada. El cuerpo fue quemado al día siguiente en una pira improvisada, sin ceremonia religiosa oficial. Las cenizas fueron entregadas a Domicia Lépida en una urna sin inscripciones. Cuando Narciso regresó al palacio esa noche, encontró a Claudio cenando. El emperador preguntó por qué Mesalina no había venido a cenar. Según Suetonio, Narciso tuvo que informarle explícitamente que Mesalina estaba muerta, que había sido ejecutada por sus órdenes y que no volvería. Claudio aparentemente asintió, pidió más vino y continuó comiendo sin mostrar emoción visible. ¿Shock? ¿Negación? ¿O genuina indiferencia después de años de traición pública? Imposible saberlo. Claudio nunca habló públicamente sobre Mesalina después de su muerte. Su nombre no fue mencionado en decretos imperiales. Sus estatuas fueron removidas de espacios públicos durante la noche. Las monedas con su rostro fueron fundidas y convertidas en nuevas emisiones que borraban toda evidencia de su existencia. Este era el castigo último en Roma, la damnatio memoriae, la condena de la memoria.
No era suficiente con matar a un enemigo del Estado. Su nombre tenía que ser borrado, sus logros negados, su existencia tratada como si nunca hubiera ocurrido. Era peor que la muerte porque negaba incluso el consuelo de ser recordado. Pero borrar completamente a Mesalina era imposible. Había gobernado durante 8 años al lado del emperador más poderoso del mundo. Había estado involucrada en decenas de confiscaciones, juicios y ejecuciones. Había tejido alianzas con senadores, libertos, comandantes militares. Demasiadas personas tenían razones para recordarla, ya sea con gratitud o con terror. Entonces comenzó la reescritura. Los historiadores que documentaron su reinado fueron casi todos hostiles. Escribieron décadas después de su muerte, bajo dinastías posteriores, que necesitaban justificar su propio poder difamando a los Julio Claudios. No tenían interés en matizar o contextualizar. Necesitaban monstruos morales que pudieran contrastar con sus propios emperadores supuestamente virtuosos. Mesalina se convirtió en el monstruo perfecto para ese propósito. Su sexualidad fue exagerada hasta lo fantástico. Sus intrigas políticas fueron presentadas como caprichos maliciosos en lugar de maniobras de supervivencia. Su ambición fue retratada como depravación innatural, el resultado de una mujer que había sido permitida ejercer poder que naturalmente pertenecía solo a los hombres. Los escritores romanos tenían un concepto llamado pudicitia, que significa aproximadamente castidad femenina, pero abarcaba mucho más que solo fidelidad sexual. Era un ideal total de comportamiento femenino. Silenciosa, obediente, confinada al hogar, sin ambiciones políticas, existiendo solo para servir a su esposo y criar a sus hijos. Mesalina violó cada aspecto de ese ideal. Entonces fue convertida en el antiejemplo perfecto, la advertencia de lo que sucedía cuando las mujeres eran permitidas participar en el poder público. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella cuando quitamos las capas de propaganda y misoginia histórica? Sabemos que fue una operadora política extremadamente efectiva durante 8 años en la posición más peligrosa posible. Sobrevivió en una corte donde decenas de aristócratas fueron ejecutados por traición real o imaginaria. Acumuló riqueza y poder independiente en un sistema diseñado para hacer eso imposible para las mujeres. Aseguró que su hijo fuera reconocido como heredero legítimo del trono imperial. Sabemos que fue brutal. Las confiscaciones que orquestó destruyeron familias enteras. Valerio Asiático, obligado al suicidio en el 47 para que ella pudiera robar sus jardines. Apio Silano, ejecutado por un sueño fabricado. Julia Livila, sobrina de Claudio, exiliada y probablemente asesinada porque Mesalina la vio como amenaza. La lista de sus víctimas era larga y documentada. Pero también sabemos que vivió en un sistema donde la brutalidad era la norma, no la excepción. Cada emperador romano desde Augusto había ordenado ejecuciones masivas de supuestos conspiradores. Claudio mismo ejecutó a 35 senadores durante su reinado. Nerón, quien vendría después, quemaría Roma y culparía a los cristianos. Estos hombres no fueron condenados por la historia con la misma ferocidad que Mesalina, porque el poder masculino era visto como natural, mientras que el poder femenino era considerado monstruoso por definición. ¿Fue Mesalina realmente más depravada que los emperadores varones? ¿O simplemente fue juzgada por un estándar diferente porque era mujer? Consideremos a Calígula, cuyas orgías y excesos sexuales fueron legendarios, pero quien fue recordado principalmente como un tirano loco en lugar de un libertino depravado. O Tiberio, quien supuestamente mantenía niños esclavos en su villa de Capri para propósitos sexuales, pero cuyo legado histórico se centra en sus habilidades militares y administrativas. Mesalina no tuvo ese privilegio.
Sus crímenes políticos fueron sexualizados. Sus maniobras de poder fueron presentadas como resultado de lujuria incontrolable en lugar de ambición calculada. Fue convertida en símbolo de desorden sexual en lugar de tiranía política, porque eso era más útil para los escritores que necesitaban advertir sobre los peligros de permitir a las mujeres cerca del poder. Y funcionó. Durante 2000 años, Mesalina ha sido sinónimo de promiscuidad femenina extrema. Su nombre aparece en diccionarios como sustantivo común para referirse a mujeres sexualmente voraces. Fue el insulto definitivo para cualquier mujer pública acusada de inmoralidad sexual. La propaganda romana fue tan efectiva que su narrativa sobre Mesalina se convirtió en la única narrativa que la historia recordaría. Pero hay otra víctima en esta historia que merece atención. Británico, el hijo de Mesalina y heredero al trono imperial. Tenía 7 años cuando ejecutaron a su madre. Fue mantenido en el palacio, criado por nodrizas y tutores bajo la supervisión de Claudio. Su padre se volvió a casar casi inmediatamente con Agripina la menor, sobrina de Claudio y madre de Nerón, por un matrimonio anterior. Agripina era todo lo que Mesalina había sido en términos de ambición política, pero con una diferencia crucial. Había aprendido de los errores de su predecesora. No fue flagrante, no desafió abiertamente las normas sociales. Trabajó dentro del sistema establecido, manipulando detrás de escenas mientras mantenía la apariencia de matrona romana virtuosa. Su objetivo era claro desde el principio: asegurar el trono para Nerón, su propio hijo. Británico, como hijo legítimo de Claudio, era el obstáculo principal. Agripina pasó los siguientes 5 años debilitando sistemáticamente la posición de Británico mientras elevaba a Nerón. Persuadió a Claudio de adoptar a Nerón formalmente, convirtiéndolo en heredero junto con Británico. Luego, en el 54, cuando Claudio murió súbitamente después de comer hongos en una cena familiar, Agripina aseguró que Nerón fuera proclamado emperador antes de que Británico pudiera siquiera enterarse de la muerte de su padre. Británico tenía 13 años. Técnicamente todavía era heredero legítimo, pero ahora Nerón controlaba la guardia pretoriana y la lealtad del ejército. Durante los primeros meses del reinado de Nerón, Británico vivió en el palacio como prisionero glorificado. Agripina lo mantuvo visible pero impotente, una advertencia ambulante de lo que sucedía a quienes desafiaban al nuevo orden. En febrero del 55, durante un banquete público, Británico colapsó después de beber vino. Murió en minutos, convulsionando violentamente mientras los invitados miraban horrorizados. Nerón afirmó que había sido epilepsia, una condición conocida de Británico. Nadie creyó esa explicación. Todos sabían que había sido envenenado, probablemente con la ayuda de Locusta, la envenenadora profesional que había trabajado para Agripina. Británico fue cremado esa misma noche, sin ceremonia, bajo lluvia torrencial que apagó la pira múltiples veces. Tenía 14 años. Había vivido la mitad de su corta vida bajo la sombra de la ejecución de su madre, esperando una muerte que finalmente llegó en forma de vino envenenado en la mesa del emperador. Con su muerte, la línea directa de Claudio se extinguió. Todo por lo que Mesalina había luchado, toda la violencia que había orquestado, todas las alianzas que había construido, todos los enemigos que había destruido, todo fue para nada. Su hijo no solo perdió el trono, sino su vida. Su hija Octavia fue forzada a casarse con Nerón, abusada durante años, finalmente divorciada bajo acusaciones falsas de adulterio, exiliada y ejecutada en el 62. La familia de Mesalina fue completamente aniquilada en una década, y ella misma fue transformada en un símbolo de maldad femenina tan potente que su verdadera historia, las complejidades de su vida y sus motivaciones,
fueron enterradas bajo 2 milenios de propaganda moralizante. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Entonces, ¿quién fue realmente Valeria Messalina? No fue la ninfómana fantástica de Juvenal ni la maquiavélica envenenadora de la tradición posterior. Fue una mujer joven colocada en una posición de poder extraordinario en un sistema político que no tenía mecanismos para que las mujeres ejercieran ese poder legítimamente. Fue brillante, despiadada, ambiciosa y finalmente autodestructiva, usando las únicas herramientas que la sociedad romana permitía a las mujeres: influencia sexual, patronazgo social y violencia por proxy. Cometió errores catastróficos. El matrimonio concilio fue inexplicable en términos de estrategia racional, una fusión tóxica de arrogancia, pasión y probable desesperación. Pero sus crímenes políticos no fueron cualitativamente diferentes de los de cualquier otro actor de poder en Roma imperial. La diferencia fue que cuando cayó, fue castigada no solo con la muerte, sino con 2000 años de difamación histórica diseñada para servir como advertencia eterna contra la ambición femenina. Roma aprendió su lección de Mesalina, pero fue la lección equivocada. No que el poder corrompe, que todos estamos vulnerables a la tentación de usar nuestra posición para destruir enemigos y enriquecernos. Esa era una lección universal que aplicaba igualmente a hombres y mujeres. La lección que Roma tomó fue que las mujeres específicamente no podían ser confiadas con poder, que la naturaleza femenina era inherentemente incapaz de manejar autoridad sin caer en la depravación. Y esa lección resonó a través de los siglos. Cada vez que una reina o emperatriz o líder femenina era acusada de inmoralidad sexual, el fantasma de Mesalina era invocado. Cada vez que las mujeres argumentaban por mayor participación en la vida política, los conservadores citaban a Mesalina como evidencia de por qué eso sería desastroso. La propaganda romana fue tan efectiva que continuó moldeando actitudes hacia las mujeres en el poder hasta el mundo moderno. Pero en la madrugada del 27 de octubre del 48, mientras el cuerpo de Mesalina se enfriaba junto a una fuente en los jardines que había robado, mientras Roma dormía sin saber todavía que su emperatriz había muerto, mientras Claudio pedía más vino y fingía que todo estaba bien, una verdad quedó clara. No hay escapatoria del poder una vez que lo has tocado. No puedes acumular suficiente riqueza, construir suficientes alianzas, destruir suficientes enemigos para estar finalmente seguro. El poder en Roma imperial no era una posesión que se podía asegurar. Era una guerra perpetua que solo terminaba con la muerte. Mesalina peleó esa guerra con todas las armas que tenía disponibles, y cuando esas armas no fueron suficientes, improvisó otras que violaban cada regla que la sociedad romana había construido para contener a las mujeres. Pagó el precio final por esa transgresión. Y luego pagó un segundo precio en la memoria histórica, convirtiéndose en monstruo moral para que los hombres pudieran continuar diciéndose a sí mismos que solo ellos eran capaces de manejar el poder responsablemente. La verdadera tragedia de Mesalina no fue su muerte a los 25 años, brutal como fue. Fue que incluso en la muerte, incluso después de que su cuerpo fuera reducido a cenizas, incluso después de que su nombre fuera borrado de monumentos públicos, no se le permitió simplemente descansar en olvido. Fue preservada, momificada en texto histórico, pero solo como advertencia, solo como contraejemplo, solo como el monstruo que justificaba por qué las mujeres debían ser mantenidas lejos del poder para siempre. Esa fue la ejecución real de Mesalina. No el acero en su garganta en un jardín de octubre, sino 2 milenios de historiadores asegurándose de que su única función histórica
fuera a servir como arma ideológica contra la ambición femenina. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los últimos rayos del sol de octubre entraban oblicuos entre los cipreses de los jardines de Lúculo. Mesalina estaba sentada junto a una fuente, con Británico en su regazo y Octavia aferrada a su brazo. Domicia Lépida, su madre, intentaba convencerla de que huyera, de que tomara lo que pudiera y escapara de Roma antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿huir a dónde? A las provincias donde cada gobernador debía lealtad al emperador, al extranjero donde los reyes clientes de Roma la entregarían inmediatamente para ganar favor con Claudio. No había salida. Mesalina lo sabía. Entonces comenzó a escribir. Según Tácito, redactó una petición de clemencia dirigida a Claudio, invocando sus años de matrimonio, recordándole a sus hijos comunes, rogándole que al menos la escuchara antes de condenarla. Envió la carta con mensajeros urgentes. Mientras tanto, en el palacio se estaba desarrollando un debate que decidiría no solo el destino de Mesalina, sino el futuro del imperio. Claudio, después del shock inicial, estaba comenzando a vacilar. Sus consejeros podían ver la duda creciendo en sus ojos. Era conocido por su naturaleza indecisa, su tendencia a cambiar de opinión cuando era presionado por diferentes facciones. Y Mesalina, después de todo, era la madre de su heredero. Ejecutarla crearía complicaciones dinásticas enormes. Narciso entendió que tenía que actuar rápido. Si Mesalina lograba hablar directamente con Claudio, si podía mirarlo a los ojos y desplegar toda la manipulación emocional que había perfeccionado durante 8 años de matrimonio, existía la posibilidad de que lo convenciera de perdonarla, o al menos de suavizar el castigo. No podía permitir que eso sucediera. Entonces, Narciso hizo algo sin precedentes. Como secretario imperial, tomó el mando de un destacamento de la Guardia Pretoriana y salió personalmente hacia los jardines de Lúculo. No era el verdugo oficial, no tenía autoridad militar formal, pero en ese momento de crisis nadie se atrevió a desafiarlo. Llevó consigo a un tribuno pretoriano llamado Geta y a un centurión llamado Ebodo, ambos conocidos por su brutalidad eficiente. El viaje desde el palacio hasta los jardines tomó aproximadamente 1 hora, atravesando Roma en un crepúsculo que se oscurecía rápidamente. Podemos imaginar a Narciso repasando mentalmente todos los escenarios posibles. Si Mesalina se resistía, si intentaba usar a sus hijos como escudos humanos, si amenazaba con revelar secretos que podrían destruir a los libertos que la traicionaron. Tenía que ser rápido, decisivo, sin espacio para negociación o drama. Cuando llegaron a los jardines, encontraron a Mesalina no en el palacio principal, sino cerca de una fuente ornamental, todavía con sus hijos, su madre parada a su lado. Las fuentes difieren sobre si Domicia Lépida estaba intentando convencer a su hija de suicidarse para evitar la deshonra pública de una ejecución, o si estaba simplemente consolándola en sus últimos momentos. Ambas versiones son probablemente ciertas en alguna medida. Mesalina vio a los soldados entrar. Según Tácito, su primera reacción fue intentar hablar, comenzar a articular una defensa, exigir ver al emperador, invocar su estatus como Augusta. Narciso la interrumpió. No iba a haber juicio, ni audiencia, ni última oportunidad de manipulación. Entregó a Geta una orden de ejecución. Era escueta, firmada por Claudio horas antes en un momento de ira y shock. Una sola sentencia, que Mesalina fuera ejecutada por traición al emperador y al pueblo romano. Había 2 formas tradicionales de ejecutar a mujeres nobles romanas condenadas por adulterio. La primera era el suicidio obligado, donde se le entregaba a la condenada una espada o daga y se le daba tiempo para usarla en sí misma.
preservando así una apariencia de dignidad y autonomía. La segunda era la estrangulación, considerada menos honrosa, pero más apropiada para criminales que habían actuado sin honor. Narciso no ofreció la opción del suicidio. Aparentemente temía que si se le daba tiempo y privacidad, Mesalina podría intentar escapar o enviar algún último mensaje que complicara la situación. Ordenó ejecución inmediata, pero hubo un problema. Los soldados vacilaron. Mesalina era todavía, técnicamente, la emperatriz de Roma. Su rostro estaba en cada moneda del imperio. Las estatuas con su imagen se elevaban en cada foro provincial. Había sido augusta durante 8 años, otorgando favores, destruyendo enemigos, tejiendo la red de poder que había definido el reinado de Claudio. Incluso ahora, caída y condenada, su presencia emanaba autoridad. Geta, el tribuno, se quedó paralizado. No podía hacer que su mano empuñara la espada contra ella. El tabú era demasiado profundo, la transgresión demasiado enorme. Evodo, el centurión, era un hombre más duro, acostumbrado a matar sin preguntas. Pero incluso él pareció dudar. Fue Domicia Lépida, su propia madre, quien finalmente rompió el impasse. Según Tácito, le gritó a su hija que ya no le quedaba nada excepto morir con dignidad, que no suplicara, que no llorara, que enfrentara el acero con el coraje que se esperaba de una mujer de su linaje. «Tu vida está perdida», le dijo. «Solo piensa en tu honor». ¿Fueron realmente esas sus últimas palabras de consuelo? ¿O fue Domicia intentando asegurarse de que su hija muriera rápido antes de que pudiera decir algo que implicara al resto de la familia? Los historiadores han debatido ese momento durante siglos. Probablemente fue ambas cosas. Amor materno y cálculo político entrelazados de manera inseparable, como todo en la corte imperial romana. Mesalina entonces tomó una daga de manos de Evodo. Las fuentes dicen que la levantó, la colocó contra su propia garganta, pero sus manos temblaban tan violentamente que no podía completar el acto. Intentó varias veces, presionando el acero contra su piel, pero cada vez su voluntad flaqueaba. El instinto de supervivencia era demasiado fuerte, incluso cuando la mente aceptaba la inevitabilidad de la muerte. Finalmente, Evodo lo hizo por ella. Atravesó su garganta con un solo golpe del gladio. No fue limpio. Las espadas romanas no estaban diseñadas para ejecuciones precisas, sino para combate en formación. El corte fue profundo pero desigual. Mesalina colapsó junto a la fuente, su sangre mezclándose con el agua que fluía sobre mármol importado de Carrara, manchando los mosaicos que representaban escenas de la mitología griega. Diosas siendo castigadas por su orgullo. Murió en segundos, ahogándose en su propia sangre mientras el sol terminaba de ponerse sobre Roma. Tenía 25 años. Había sido emperatriz durante 8 años, madre de 2 hijos, dueña de propiedades que se extendían desde España hasta Siria, y la mujer más poderosa del mundo conocido. Ahora era simplemente un cuerpo desangrándose en un jardín que ella misma había robado a un hombre a quien había destruido. Narciso ordenó que el cuerpo fuera dejado donde cayó durante la noche. No le fue permitido funerales de estado, ni procesión pública, ni honores que normalmente correspondían a una augusta. Su madre tuvo que negociar simplemente para obtener permiso para cremación privada. El cuerpo fue quemado al día siguiente en una pira improvisada, sin ceremonia religiosa oficial. Las cenizas fueron entregadas a Domicia Lépida en una urna sin inscripciones. Cuando Narciso regresó al palacio esa noche, encontró a Claudio cenando. El emperador preguntó por qué Mesalina no había venido a cenar. Según Suetonio, Narciso tuvo que informarle explícitamente que Mesalina estaba muerta, que había sido ejecutada por sus órdenes y que no volvería. Claudio aparentemente asintió, pidió más vino y continuó comiendo sin mostrar emoción visible. ¿Shock? ¿Negación? ¿O genuina indiferencia después de años de traición pública? Imposible saberlo.
Claudio nunca habló públicamente sobre Mesalina después de su muerte. Su nombre no fue mencionado en decretos imperiales. Sus estatuas fueron removidas de espacios públicos durante la noche. Las monedas con su rostro fueron fundidas y convertidas en nuevas emisiones que borraban toda evidencia de su existencia. Este era el castigo último en Roma, la damnatio memoriae, la condena de la memoria. No era suficiente con matar a un enemigo del Estado. Su nombre tenía que ser borrado, sus logros negados, su existencia tratada como si nunca hubiera ocurrido. Era peor que la muerte, porque negaba incluso el consuelo de ser recordado. La maquinaria de la propaganda. Pero borrar completamente a Mesalina era imposible. Había gobernado durante 8 años al lado del emperador más poderoso del mundo. Había estado involucrada en decenas de confiscaciones, juicios y ejecuciones. Había tejido alianzas con senadores, libertos, comandantes militares. Demasiadas personas tenían razones para recordarla, ya sea con gratitud o con terror. Entonces comenzó la reescritura. Los historiadores que documentaron su reinado fueron casi todos hostiles. Escribieron décadas después de su muerte, bajo dinastías posteriores, que necesitaban justificar su propio poder difamando a los Julio Claudios. No tenían interés en matizar o contextualizar. Necesitaban monstruos morales que pudieran contrastar con sus propios emperadores supuestamente virtuosos. Mesalina se convirtió en el monstruo perfecto para ese propósito. Su sexualidad fue exagerada hasta lo fantástico. Sus intrigas políticas fueron presentadas como caprichos maliciosos en lugar de maniobras de supervivencia. Su ambición fue retratada como depravación innatural, el resultado de una mujer que había sido permitida ejercer poder que naturalmente pertenecía solo a los hombres. Los escritores romanos tenían un concepto llamado pudicitia, que significa aproximadamente castidad femenina, pero abarcaba mucho más que solo fidelidad sexual. Era un ideal total de comportamiento femenino, silenciosa, obediente, confinada al hogar, sin ambiciones políticas, existiendo solo para servir a su esposo y criar a sus hijos. Mesalina violó cada aspecto de ese ideal. Entonces fue convertida en el antiejemplo perfecto, la advertencia de lo que sucedía cuando las mujeres eran permitidas participar en el poder público. Juvenal, el satírico, escribió décadas después que Mesalina se escabullía del palacio durante las noches para trabajar en burdeles del Suburra. Describió en detalle explícito cómo competía con prostitutas profesionales, manteniendo relaciones sexuales con desconocidos hasta que el prostíbulo cerraba y regresaba al palacio exhausta de hombres pero no satisfecha. Plinio el Viejo afirmó que había derrotado a la prostituta más famosa de Roma en una competencia de resistencia sexual, manteniéndose con 25 hombres diferentes en 24 horas. ¿Cuánto de esto era verdad? Consideremos la fuente. Juvenal escribió bajo Trajano más de 60 años después de los eventos, durante un período en el que difamar a los Julio Claudios era políticamente útil para la nueva dinastía antonina. Su objetivo no era documentar historia, sino crear sátiras morales que entretuvieran a su audiencia aristocrática. Plinio, aunque más serio como naturalista, repetía rumores y chismes de décadas atrás sin verificación. Tácito, el historiador más respetado, fue más moderado, pero igualmente hostil. Describió a Mesalina como mujer de lujuria desenfrenada que dominaba completamente a su esposo débil. Presentó sus maniobras políticas como resultado de capricho sexual en lugar de estrategia calculada. Cuando describió la ejecución de Valerio Asiático, por ejemplo, lo presentó como Mesalina deseando sus jardines por mero hedonismo, ignorando las complejidades políticas que hacían de Asiático una amenaza genuina al régimen de Claudio. La narrativa que estos autores construyeron fue extraordinariamente efectiva. Se volvió la historia oficial.
repetida por escritores cristianos medievales como evidencia de la depravación pagana, utilizada por moralistas renacentistas como advertencia contra la ambición femenina, y finalmente codificada en la historiografía moderna como hecho establecido. Mesalina se convirtió en sustantivo común en múltiples idiomas europeos, sinónimo de mujer sexualmente voraz. Su nombre apareció en diccionarios junto a definiciones que no mencionaban que había sido emperatriz, solo que era símbolo de promiscuidad extrema, el destino de sus hijos. Pero hay otras víctimas en esta historia que merecen atención: Británico y Octavia, los hijos de Mesalina. Británico tenía 7 años cuando ejecutaron a su madre. Octavia tenía 9. Fueron mantenidos en el palacio, criados por nodrizas y tutores bajo la supervisión directa de Claudio. ¿Les explicaron lo que había sucedido? ¿Les dijeron que su madre había sido ejecutada por traición? ¿O simplemente les informaron que estaba muerta, dejándolos llenar los espacios en blanco con su imaginación infantil? Las fuentes no nos dicen nada sobre el impacto psicológico. Británico y Octavia aparecen en los registros históricos solo como piezas en el tablero político, no como niños traumatizados procesando la ejecución violenta de su madre. Pero podemos inferir algo de lo que sucedió después. Claudio se volvió a casar en menos de un año. Su elección fue Agripina la Menor, su sobrina, hermana del emperador Calígula y madre de Nerón por un matrimonio anterior. El matrimonio requirió cambiar la ley romana, porque las uniones entre tío y sobrina eran tradicionalmente consideradas incestuosas. Pero Claudio persuadió al Senado de que modificara la ley, argumentando que era necesario por razones de Estado. Agripina era todo lo que Mesalina había sido en términos de ambición política, pero con diferencias cruciales. Era mayor, más experimentada, y crucialmente había aprendido de los errores de su predecesora. No fue flagrante en su ejercicio del poder. No desafió abiertamente las normas sociales romanas sobre comportamiento femenino apropiado. Trabajó dentro del sistema establecido, manipulando detrás de escenas mientras mantenía meticulosamente la apariencia de matrona romana virtuosa y devota. Su objetivo era transparente desde el principio: asegurar el trono imperial para Nerón, su hijo de un matrimonio anterior. Británico, como hijo biológico de Claudio, era el obstáculo principal. La ley romana favorecía a los herederos de sangre sobre los adoptivos. Mientras Británico viviera, representaba una amenaza permanente a las ambiciones de Agripina. Entonces, Agripina pasó los siguientes 5 años debilitando sistemáticamente la posición de Británico mientras se elevaba a Nerón. Primero, persuadió a Claudio de adoptar formalmente a Nerón, a pesar de que Nerón era 3 años mayor que Británico. Esto convirtió a ambos muchachos en herederos potenciales, pero Nerón ahora tenía la ventaja de la edad. Luego, arregló el matrimonio entre Nerón y Octavia, la hermana de Británico, creando un vínculo dinástico adicional. Cada movimiento fue calculado para marginalizar a Británico. Nerón recibió los mejores tutores, incluido Séneca, el filósofo más respetado de Roma. Británico fue mantenido alejado de funciones públicas y ceremonias estatales. Nerón fue presentado en el Senado y comenzó a dar discursos públicos a los 15 años. Británico permaneció confinado al palacio, invisible para el pueblo romano. En octubre del 54, cuando Claudio tenía 63 años, murió súbitamente después de comer hongos en una cena familiar. La versión oficial fue envenenamiento accidental. Prácticamente nadie creyó esa explicación. Los rumores circularon inmediatamente de que Agripina había envenenado al emperador usando hongos preparados por Locusta, una envenenadora profesional famosa en Roma por su habilidad en crear venenos que imitaban enfermedades naturales. Agripina controló completamente los eventos de las horas siguientes.
El cuerpo de Claudio fue mantenido en secreto durante horas, mientras ella aseguraba el apoyo de la Guardia Pretoriana. Cuando finalmente se anunció la muerte, Nerón fue presentado inmediatamente a los pretorianos como el nuevo emperador. Les prometió el mismo donativo que Claudio había pagado al acceder al trono. Los soldados lo aclamaron. Para cuando el Senado se reunió esa tarde, ya era demasiado tarde para oponerse. Británico tenía 13 años. Técnicamente todavía era heredero legítimo, hijo de sangre del emperador anterior. Pero Nerón controlaba la Guardia Pretoriana, el tesoro imperial y la lealtad de la administración. Agripina había jugado el juego perfectamente. Había esperado hasta que Nerón fuera mayor de edad y Británico todavía fuera menor, maximizando la ventaja de su hijo. Durante los primeros meses del reinado de Nerón, Británico vivió en el palacio como virtual prisionero. Era mantenido visible en ceremonias públicas, una figura decorativa sin poder real. Agripina lo usaba como recordatorio de su generosidad, prueba de que Nerón no había asesinado a todos los rivales potenciales. Pero todos sabían que esa situación no podía continuar indefinidamente. Una vez que Británico alcanzara la edad adulta y pudiera reclamar legalmente el trono, se convertiría en foco para cualquier facción descontenta con Nerón. La solución llegó en febrero del 55, durante un banquete en el palacio. Los detalles varían según la fuente, pero la narrativa básica es consistente. Británico estaba reclinado en un triclinio junto a otros jóvenes nobles. Se le sirvió vino. Después de beber, colapsó. Según Tácito, convulsionó violentamente, su rostro se puso azul y murió en minutos mientras los invitados observaban horrorizados. Nerón permaneció reclinado, continuó comiendo y afirmó casualmente que Británico sufría de epilepsia y que los ataques eran comunes. Ordenó que el banquete continuara. El cuerpo de Británico fue removido discretamente. Esa noche, bajo lluvia torrencial, fue cremado en una pira improvisada en el campo de Marte. No hubo funerales de Estado, ni procesión pública, ni periodo de luto oficial. Británico tenía 14 años. Había vivido la mitad de su corta vida bajo la sombra de la ejecución de su madre, sabiendo que el mismo destino lo esperaba. La única pregunta había sido ¿cuándo? No si. Cuando finalmente llegó, fue en forma de vino envenenado en la mesa del emperador que había usurpado su trono. Con su muerte, la línea directa de Claudio se extinguió. Todo por lo que Mesalina había luchado, toda la violencia que había orquestado, todas las alianzas que había construido, todos los enemigos que había destruido, todo fue para nada. Su hijo no solo perdió el trono, sino su vida, asesinado por la misma mecánica de poder que ella había dominado tan expertamente. Octavia, la hija de Mesalina, sobrevivió más tiempo, pero no tuvo mejor destino. Fue forzada a casarse con Nerón cuando ella tenía 13 años y él 16. El matrimonio fue puramente político, diseñado por Agripina para legitimar la posición de su hijo, vinculándolo a la familia de Claudio. Nerón nunca tuvo interés en Octavia. Tenía amantes abiertamente, incluyendo esclavas y mujeres casadas de familias senatoriales. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Durante años, Octavia soportó la humillación en silencio. Era popular entre el pueblo romano, vista como víctima inocente, atrapada en los juegos de poder de la corte. Cuando Nerón finalmente decidió divorciarse de ella en el 62 para casarse con su amante Popea Sabina, enfrentó resistencia pública significativa. El pueblo romano protestó, derribando estatuas de Popea y exigiendo que Nerón mantuviera a Octavia como emperatriz. La respuesta de Nerón fue brutal. Acusó a Octavia de adulterio con un esclavo llamado Eucero. Era una acusación absurda, transparentemente falsa,
pero proporcionaba pretexto legal para el divorcio. Octavia fue exiliada a Campania. Semanas después, Nerón ordenó su ejecución, temiendo que se convirtiera en símbolo de resistencia mientras viviera. Octavia fue atada y sus venas fueron abiertas. Murió desangrada en un baño caliente, el método tradicional de suicidio forzado para aristócratas romanos. Tenía 22 años. Su cabeza fue cortada y enviada a Roma, donde Popea la examinó personalmente para confirmar la identidad antes de permitir que fuera descartada. Con la muerte de Octavia, la familia de Mesalina fue completamente aniquilada. Había durado exactamente 14 años, desde la ejecución de la emperatriz hasta la muerte de su última hija. Cada miembro había muerto violentamente. Mesalina, ejecutada por traición; Británico envenenado; Octavia forzada al suicidio. La dinastía que Mesalina había intentado asegurar con tanta violencia y astucia había sido borrada como si nunca hubiera existido. El legado imposible. Entonces, ¿quién fue realmente Valeria Mesalina cuando quitamos las capas de propaganda y reconstrucción moralista? La respuesta es frustrante, porque las fuentes que sobreviven están todas contaminadas por agendas políticas posteriores. No tenemos cartas escritas por ella, no tenemos discursos, no tenemos ningún documento que preserve su propia voz o perspectiva. Todo lo que sabemos viene filtrado a través de historiadores masculinos escribiendo décadas después de su muerte bajo regímenes que necesitaban difamarla. Pero podemos inferir algunas cosas de los hechos documentados. Sabemos que fue una operadora política extremadamente efectiva durante 8 años, en la posición más peligrosa imaginable. La corte imperial romana del siglo I era un campo de batalla donde decenas de aristócratas fueron ejecutados anualmente por traición real o imaginaria. Sobrevivir allí requería inteligencia aguda, instinto político preciso y disposición a usar violencia preventiva contra amenazas potenciales. Mesalina no solo sobrevivió, prosperó. Acumuló riqueza personal que rivalizaba con el tesoro del Estado. Tejió una red de aliados en el Senado, la Guardia Pretoriana y la administración provincial. Aseguró que su hijo fuera reconocido como heredero legítimo del trono imperial. Ejerció poder que ninguna mujer romana había tenido antes, y lo hizo en un sistema que no tenía mecanismos formales para el poder femenino. ¿Cómo lo logró? A través de las herramientas que la sociedad romana permitía a las mujeres: influencia social, patronazgo y probablemente relaciones sexuales estratégicas. Ese último punto es donde la historia se complica, porque los historiadores antiguos exageraron tan grotescamente su actividad sexual que distinguir entre realidad y propaganda se vuelve casi imposible. Pero incluso si aceptamos que Mesalina tuvo múltiples amantes fuera de su matrimonio, lo cual parece históricamente probable, necesitamos preguntarnos por qué eso la convirtió en monstruo moral en los ojos de la posteridad, cuando comportamiento similar en emperadores masculinos era apenas comentado. Augusto, el fundador del imperio, tuvo numerosas amantes durante su matrimonio con Livia. Tiberio mantuvo lo que solo puede describirse como harén de esclavos jóvenes en su villa de Capri. Calígula fue acusado de incesto con sus hermanas. Nerón mató a una de sus esposas pateándola hasta la muerte mientras estaba embarazada. Ninguno de estos hombres fue recordado principalmente como libertino depravado. Sus crímenes sexuales fueron notas al pie en legados históricos que se centraban en sus logros militares, administrativos o, en el caso de Nerón, sus fracasos políticos. Mesalina no tuvo ese privilegio. Sus maniobras políticas fueron sexualizadas. Sus confiscaciones y ejecuciones fueron presentadas como resultado de lujuria descontrolada en lugar de estrategia calculada. Fue convertida en símbolo de desorden sexual en lugar de tiranía política, porque eso era más útil para los escritores
que necesitaban advertir sobre los peligros de permitir a las mujeres cerca del poder. La pudicitia, el ideal de castidad femenina romana, no era solo sobre comportamiento sexual, era sobre confinamiento total de las mujeres a la esfera doméstica. Una mujer romana virtuosa no participaba en política, no administraba propiedades grandes independientemente, no ejercía patronazgo sobre clientes masculinos, no influía en nombramientos militares o administrativos. Mesalina hizo todas esas cosas. Entonces fue necesario explicar esa transgresión como resultado de apetito sexual descontrolado, porque admitir que una mujer podía ser actor político racional amenazaba todo el sistema de género que sostenía la sociedad romana. La construcción del monstruo. Y funcionó espectacularmente. Durante 2000 años, Mesalina ha sido sinónimo de promiscuidad femenina extrema en la literatura europea. Su nombre aparece en obras de teatro isabelinas como insulto para personajes femeninos sexualmente activos. Aparece en poesía romántica como advertencia contra la ambición femenina. Aparece en textos victorianos como ejemplo de por qué las mujeres no debían tener derechos políticos. La propaganda romana fue tan efectiva que continuó moldeando actitudes hacia las mujeres en el poder hasta el mundo moderno. Cada vez que una reina o líder femenina era acusada de inmoralidad sexual, el fantasma de Mesalina era invocado. Cada vez que las feministas del siglo XIX argumentaban por sufragio, los conservadores citaban a Mesalina como evidencia de por qué eso sería desastroso. Incluso en historiografía académica moderna, Mesalina es frecuentemente presentada de manera más crítica que emperadores masculinos, que cometieron violencias comparables o peores. Los libros de texto la describen como ninfómana o depravada, usando lenguaje que nunca sería aplicado a Calígula o Nerón. La sexualización de su historia persiste incluso en trabajos que afirman ser objetivos y académicos. ¿Por qué? Porque la historia no es solo registro de lo que sucedió. Es narrativa construida por los victoriosos para justificar el presente. Y en la historia romana, y por extensión en la historia occidental que la tomó como modelo, los victoriosos fueron siempre hombres. Las mujeres que ejercieron poder fueron tratadas como aberraciones, monstruos que necesitaban ser explicados y contenidos. Mesalina fue particularmente útil para ese propósito porque su caída fue tan dramática. No murió de enfermedad o vejez. Fue ejecutada públicamente por traición, dando a los historiadores posteriores el permiso para presentar su vida entera como cautionary tale sobre por qué las mujeres no debían ser permitidas participar en política. Pero si realmente queremos entender quién fue Mesalina, necesitamos hacer preguntas diferentes. No ¿fue ella depravada?, sino ¿qué opciones realmente tenía? No ¿por qué fue tan sexualmente promiscua?, sino ¿cómo sabemos eso realmente, dado que todas nuestras fuentes fueron escritas por enemigos políticos décadas después de su muerte? Las respuestas honestas a esas preguntas son incómodas. Sugieren que Mesalina fue víctima tanto como perpetradora, atrapada en un sistema que le daba poder extraordinario pero ninguna forma legítima de ejercerlo. Sugieren que su sexualización en las fuentes antiguas dice más sobre los prejuicios de los historiadores que sobre su comportamiento real. Sugieren que su ejecución fue menos sobre justicia y más sobre hombres poderosos, eliminando a una mujer que se había vuelto demasiado independiente. Las lecciones perdidas. Pero en la madrugada del 27 de octubre del 48, mientras el cuerpo de Mesalina se enfriaba junto a una fuente en los jardines que había confiscado, mientras Roma dormía sin saber todavía que su emperatriz había muerto, mientras Claudio pedía más vino y fingía que todo estaba bien, una verdad quedó dolorosamente clara. No hay escapatoria del poder una vez que lo has tocado.
No puedes acumular suficiente riqueza, construir suficientes alianzas, destruir suficientes enemigos para estar finalmente seguro. El poder en Roma imperial no era una posesión que se podía asegurar. Era una guerra perpetua que solo terminaba con la muerte. Mesalina entendió eso mejor que la mayoría. Por eso fue tan brutal en eliminar amenazas, tan implacable en acumular recursos, tan dispuesta a transgredir normas sociales cuando servía a sus objetivos. Peleó esa guerra con todas las armas que tenía disponibles. Cuando esas armas no fueron suficientes, improvisó otras que violaban cada regla que la sociedad romana había construido para contener a las mujeres. Usó su sexualidad como herramienta política. Ejerció violencia por proxy a través de acusaciones falsas. Acumuló riqueza personal que la hacía independiente de su esposo. Se casó públicamente con otro hombre mientras el emperador aún vivía. Ese último acto fue su error fatal, pero también fue coherente con todo lo que había hecho antes. Era un desafío deliberado al sistema que le daba poder, pero ninguna forma legítima de retenerlo si su esposo moría o la repudiaba. Al casarse con Silio, Mesalina intentaba crear una forma alternativa de seguridad, una que no dependiera completamente de la voluntad de Claudio. Fracasó catastróficamente y pagó el precio final por esa transgresión con acero en la garganta en un jardín de octubre. Pero luego pagó un segundo precio en la memoria histórica, siendo convertida en monstruo moral para que los hombres pudieran continuar diciéndose a sí mismos que solo ellos eran capaces de manejar el poder responsablemente. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La verdadera tragedia de Mesalina no fue su muerte a los 25 años, brutal como fue. Fue que incluso en la muerte, incluso después de que su cuerpo fuera reducido a cenizas, incluso después de que su nombre fuera borrado de monumentos públicos, no se le permitió simplemente descansar en olvido. Fue preservada, momificada en texto histórico, pero solo como advertencia, solo como contraejemplo, solo como el monstruo que justificaba por qué las mujeres debían ser mantenidas lejos del poder para siempre. Esa fue la ejecución real de Mesalina. No el acero en su garganta, sino 2 milenios de historiadores asegurándose de que su única función histórica fuera servir como arma ideológica contra la ambición femenina. Y en eso, paradójicamente, su legado sobrevivió mucho más allá de su muerte. Porque mientras su nombre fue usado para aterrorizar a las mujeres y mantenerlas fuera del poder, también preservó la memoria de que una vez, en la capital del imperio más grande del mundo antiguo, una mujer ejerció poder absoluto y casi se salió con la suya.